se acercan para modificar las... Entonces vamos a esforzarnos todos para poder escuchar la clase. Si hay alguna, digamos, que se interrumpe la comunicación porque no me escucha o algo, por favor avisan para poder subsanar el inconveniente. ¿Ya? Pero si todos contribuimos, vamos a poder escucharnos y obviamente poder interactuar. Muy bien. Hoy día vamos a continuar con el curso, con la segunda clase, y vamos a hablar sobre la señalización molecular. Es también un aspecto, digamos, común en el funcionamiento de nuestro organismo. La estructura nuestra, las células, no funcionan de manera independiente, adelante. No funcionan de manera independiente, aislada, cada quien obviamente tiene las características propias para desempeñarse dentro del funcionamiento de un órgano o de un sistema, sino que la señal principal es mantener la homeostasis del organismo en todas las vías, en todos los órganos y los sistemas. Sin embargo, en muchas circunstancias, porque nosotros cambiamos de manera permanente el funcionamiento de uno u otro órgano o sistema, pero todas tratan de funcionar para mantener un equilibrio. Volvemos a mencionar que en algunas condiciones este equilibrio se altera, no necesariamente llegando a ser patológico, no, se altera de manera fisiológica en respuesta a determinada condición que ha modificado el funcionamiento. Entonces, en este momento, adelante, en este momento, para tratar de equilibrar el funcionamiento de cada unidad no celular, tienen que comunicarse una y otra célula. Porque una célula no sobreentiende de que, por decir, si estamos comiendo, ¿no? ¿Cuál es el aparato o sistema que principalmente va a entrar en función? El aparato digestivo, que va a empezar, ¿no?, a desagregar las moléculas, a absorber los nutrientes, separar lo que hay desechos. Entonces, en el sistema digestivo se va a generar una serie de cambios, casualmente, para manejar la digestión, la absorción, etc. Y cada célula, dentro de un sistema, va a manejarse por la comunicación, porque hay una señal que le dice, oye, estás recibiendo alimentos y tenemos que modificar nuestras actividades. Esa señal y esa cascada de reacciones de estímulos o de segregación de moléculas o de recomposición de moléculas es a través de lo que decimos la señalización molecular. Nosotros vimos ayer, o la clase anterior, que había un momento en que alguien desde la zona extracelular enviaba una señal a una estructura de la membrana celular. ¿Y cómo se llamaba? Ese que llegaba, Ligando. El ligando, muy bien. El ligando comienza con un estímulo a la estructura de la membrana celular para que esa señal, por
decir, estamos hablando de la digestión, dice, ok, estamos iniciando la digestión, la ingesta de carbohidratos, proteínas, lípidos, etc. Entonces se comienza la cascada de señales que van desde el exterior hacia el interior de la célula. El ligando no atraviesa, sino que le dice a esa estructura de la membrana celular, hey, acá tengo una indicación. Intracelularmente también se producen una serie de reacciones, de mecanismos, que es lo que vamos a repasar hoy, para que al final comiencen a producirse en mayor cantidad las enzimas digestivas, las células comiencen a prepararse para absorber los nutrientes, etcétera, etcétera. Entonces, ello, adelante, se denomina señalización celular. ¿Qué ocurre en esta época con nosotros? Nosotros también tenemos necesidad de comunicarnos y utilizamos en esta época la tecnología. Todos tenemos nuestros teléfonos, nuestras tablets, etc. Porque de esa manera nos comunicamos unos con otros para saber cómo estás, para compartir, oye, ya comenzó la clase, pásame tal tema, has encontrado una bibliografía, etcétera, etcétera. De esa manera también nuestras células se interconexionan a través de todos estos mecanismos que hemos mencionado como ejemplo. Y estos mecanismos, estas señales, ¿de qué tipo son? Adelante. Son señales químicas y eléctricas. Dependiendo del sistema, del órgano, esas señales pueden ser químicas o pueden ser eléctricas. De esa manera, nuestro organismo va a funcionar adecuadamente. Si no hubieran esas señales, cada célula quedaría en una condición pues, imposible, ¿no?, de cumplir con las funciones para las que está designada. Entonces, la señalización molecular también integra lo que es el transporte a través de la membrana celular. Entonces, tanto la señalización como el transporte a través de la membrana son todos los mecanismos, todas las reacciones que tratan de comunicar el exterior de la célula con el interior de la célula para obtener una respuesta. Y obviamente eso mantiene en vida cada célula, ya que se reciben pues, los mensajes para la respuesta. Es el lenguaje interno de nuestro organismo. Tomando el concepto como ya técnicamente, como definición, podemos decir que la señalización molecular es la comunicación entre las células para interactuar entre sí, de lo que hemos conversado. Reciben, procesan las señales externas y a través de una serie de mecanismos, estas señales ingresan a la célula, adelante, ingresan a la célula para regular las respuestas biológicas, fisiológicas que tienen que presentarse según el estímulo. Este proceso se denomina transducción dentro de la señalización. O sea que hay un proceso de transducción, el paso de señales diversas para que se produzca una respuesta. De esta manera, las células coordinan si va a incrementar el metabolismo, va a disminuir el metabolismo, si hay la necesidad de una multiplicación celular en alguna porción de nuestro organismo, o vamos a regular la entrada de glucosa a las células, etc. Todas las funciones del sistema metabólico son reguladas por esta señalización. En resumen, este proceso de señalización, ¿para qué sirve? Para la supervivencia de las células, que forman parte de todo el metabolismo y que funcione de manera equilibrada, vale decir, de manera fisiológica normal. También sirve para estimular la proliferación. Sirve para también obtener la diferenciación celular, por ejemplo. E incluso para la muerte celular. A ver un ejemplo de en qué sistema o en qué células existen las señales. Ya cumpliste con tu función y tenemos que regenerarnos.
producir nuevas células. A ver. Por ejemplo, en las células de la piel, luego de cumplir cierto ciclo de vida, van como muriendo, haciendo... Muy bien, las células de la piel, cada cierto tiempo estamos descamando el cuero cabelludo, la piel misma. Periódicamente estamos proliferando células nuevas y descartando las células que ya tuvieron su ciclo. ¿Qué otro tipo de célula? A ver, al fondo. Los eritrocitos. ¿Perdón? Los eritrocitos. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de vida tienen los eritrocitos? 180 días. Muy bien. Entonces, los eritrocitos también se están recambiando periódicamente. Vale decir que reciben una señal de que ya hay que ir a la sepultura porque vienen los nuevos, ¿no? Entonces vemos que todas las funciones de nuestro organismo están reguladas por estas señales que nos indican qué es lo que queremos. Muy bien. Sin embargo, una misma señal no tiene la misma respuesta en todos los sistemas o en todos los tejidos de nuestro organismo. Por ejemplo, la acetilcolina, cuando estimula, porque la acetilcolina viene a ser el ligando, las células del músculo cardíaco, el músculo cardíaco, después de una serie de reacciones, ¿cómo responde? Disminuyendo el nivel y la fuerza de la contracción del miocardio. En el músculo esquelético, este mismo ligando que interviene en la contracción muscular. ¿Cómo funciona en las glándulas salivales? Produciendo la saliva. Entonces, dependiendo del tejido, que obviamente tiene asignado una función, es que vamos a obtener la respuesta, ¿no?, que corresponde. Esos sistemas de comunicación biológica entre las células, como volvemos a repetir, son principalmente de naturaleza química o naturaleza eléctrica. En el sistema nervioso, ¿qué tipo de señal tenemos? Eléctrica, así es. Y en el sistema endocrino, principalmente, es un estímulo químico. Sin embargo, hay alguna diferencia en estos dos estímulos. En el caso, adelante. En el caso del sistema nervioso central, es un estímulo que tiene una respuesta muy rápida. Sin embargo, el periodo de duración de esta respuesta es muy corto. A diferencia del sistema endocrino, en que la respuesta es un poco lenta, no es tan rápida, tan inmediata en alguna condición determinada, sino que es lenta, pero tiene una duración mayor, la respuesta que genera este estímulo. Dijimos que las señales, ¿no?, y el transporte de las moléculas funcionan de manera general a través de la membrana celular. Entonces, la membrana, adelante. La membrana celular es la que comunica, es el primer nivel de comunicación del extracelular con el intracelular. Y hay varias formas de comunicación celular. Tienen denominaciones y características especiales cada uno. Se denomina comunicación endocrina cuando son señales que viajan a distancia para estimular las diferentes células. Un ejemplo de ello es la insulina con la regulación de la glucosa. ¿La insulina dónde se produce? En el páncreas. Y la necesidad de la glucosa ¿es en algún órgano, en algún sistema o en qué localización anatómica de nuestro organismo es la necesidad de la glucosa en la célula? En todas. Entonces, desde el páncreas viajas a nuestro sistema nervioso, viaja a nuestra superficie corporal, ¿no?, a todas las distintas localizaciones. Ese tipo de señal es la señal endógena. La comunicación que requiere ese ejemplo de la insulina es a larga distancia. La comunicación paracrina se refiere a cuando la estimulación de la indicación del ligando se realiza en las células cercanas, aledañas.
Por ejemplo, en la cicatrización. Es muy puntual. Nos hacemos una lesión de la piel y las señales comienzan a funcionar para que se genere la multiplicación celular, para regenerar esa zona lesionada o dañada de la piel, y es en esa localización de la lesión. No es que la señal va pues a una zona distinta, ¿no?, del organismo. Va al entorno cercano la señal de la división celular y la multiplicación. ¿Cuándo decimos que es una comunicación autocrina? Cuando la propia célula se estimula a sí misma para el resultado de una respuesta. ¿En qué casos o qué ejemplo característico podemos observar este tipo de estímulo? Es en las células cancerosas. Los tumores se multiplican exponencialmente, de manera que en poco tiempo podemos tener de un tumor, pues comienza el cáncer con una célula, 2 células, 3 células, pero ellas de manera casi independiente a sí mismas se multiplican exponencialmente, de manera que en tiempo determinado ya tenemos un tumor considerable, ¿no? Entonces es un ejemplo característico de este tipo de comunicación. Cuando hablamos de la comunicación yuxtacrina, cuando las células tienen que estar en contacto una con otra para el estímulo y la respuesta correspondiente. Ese tipo de relación entre las células se denomina Notch. El desarrollo celular, cuando la célula tiene que crecer, tiene que estar una pegada a la otra. Y existe, por último, otra comunicación celular que es la del sistema nervioso a través de las dendritas, ¿no?, de las células nerviosas. Y es una comunicación sináptica. Esa comunicación, la sinapsis libera determinadas moléculas denominadas neurotransmisores, que son las que generan el estímulo para obtener la respuesta en el sistema nervioso. Sí. La de noche es cuando las células tienen que estar en contacto directo una con otra, pegadas. No. La yuxtacrina es eso. La yuxtacrina, el ejemplo es el notch, se denomina el notch, pero la yuxtacrina es cuando tiene que estar una célula en contacto con la célula vecina. El ejemplo o la denominación es las células tienen que estar en notch. Y esto es para el desarrollo celular, el crecimiento de la célula. Esa es una síntesis con el diagrama de todas las denominaciones. La endocrina viaja a través del torrente circulatorio, y el torrente circulatorio lo tenemos en todo el organismo. La paracrina, cuando el estímulo se realiza en el área cercana. La autocrina es el estímulo a sí misma. La yuxtacrina, como está aquí en el diagrama, tanto la célula o el estímulo que envíe el ligando tiene que estar pues al lado de la célula que va a dar la respuesta a ese estímulo. Y la sinapsis funciona con los neurotransmisores en las dendritas de las células nerviosas. Como les mencioné, este conjunto de reacciones, esta cascada de reacciones, se denomina la transducción y tiene varias etapas. Vemos aquí que la señal del ligando se produce en el extracelular. Esa señal es recepcionada por la proteína G, que ya la hemos revisado, y se produce internamente una serie de activación y reacciones químicas de diferentes moléculas, que son las proteínas señalizadoras, que van a transmitir el mensaje y se van a condicionar para generar una respuesta, siendo las proteínas efectoras la respuesta a ese estímulo. Por ejemplo, enzimas metabólicas que van a responder con cambios en el metabolismo, si el estímulo ha sido para ello. Si el estímulo ha correspondido al
accionar del ADN, vamos a tener cambios, vamos a tener una serie de reacciones que como resultado se expresen en la parte genética. Si vamos a tener un estímulo dirigido al citoesqueleto, obviamente que vamos a tener cambios pues, en los movimientos generales de la célula. Vale decir que esta secuencia de reacciones dentro de la célula, que muchas veces no solamente es en el citoplasma, sino que esos mensajes llegan hasta el núcleo, para que el núcleo de manera bidireccional emita la respuesta que corresponda, es como una cascada. Volvemos a mencionar, la transducción recepciona una señal externa, se producen cambios a través de la membrana y obviamente va a permitir toda esta relación, esta secuencia de reacciones para producir una respuesta. Entonces aquí hay un resumen de cuáles son los momentos o las etapas de la señalización molecular. El ligando, que hemos puesto ejemplos, los receptores que se encuentran en la membrana celular, y lo que se desencadena internamente, principalmente en el citoplasma y puede ser también en el núcleo, son la activación de una serie de moléculas denominadas segundos mensajeros. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, esta parte primera de la ¿cómo se está mejor. La comunidad pues dormir. Okay. Entonces, como vemos, estas son las etapas de la señalización. Luego, los segundos mensajeros, ¿no? Son las que también van a intervenir, los que vamos a repasar en esta clase, estimulan, obviamente, envían el mensaje a las proteínas especiales determinadas, que siguen transmitiendo la señal hasta como resultado tener la respuesta celular dependiendo del estímulo que se ha buscado. Estos son los componentes de la señalización molecular. Vamos a hablar algo del transporte. Sí. Tengo una consulta. En el gráfico que se observó decía proteínas efectoras. Quería saber si son las mismas que las proteínas señalizadoras del anterior. ¿Cuál, perdón? En la 10. Ahí se ve proteínas de señalización y sería lo mismo que efectoras. Claro. Proteínas efectoras, sinónimo pues, ¿no? de las proteínas de respuesta celular. Claro. Entonces vamos a hablar que dijimos que la señalización, ¿no? es la transmisión de la señal, es el estímulo para que se desencadene una serie de reacciones. Sin embargo, también en algunos casos hay un transporte de moléculas desde el extracelular, en primera instancia al intracelular o viceversa. A un estímulo, reacción, una serie de señales al intracelular, una respuesta para la emisión de ciertas moléculas, iones, etcétera, del intracelular al extracelular, resultado del estímulo que se ha recepcionado. Sin embargo, también participa la membrana celular para ello. ¿Por qué? Porque es una barrera semipermeable que permite el paso bidireccional de diversas moléculas. Entonces vamos a ver en qué consiste este transporte. En la estructura de la membrana celular, para que se realice este transporte, existen determinados espacios que contienen canales que están destinados exclusivamente para la transferencia de iones. Existen receptores enzimáticos que también favorecen la transferencia de moléculas diversas. Existen
las proteínas, como la proteína G, de la que ya hemos visto, que también contribuye a este transporte de moléculas. Hay varios tipos, cómo funciona el transporte. Principalmente el pasivo, que es como un transporte espontáneo, un transporte que está asignado a determinadas características en moléculas determinadas, y un transporte activo, que podríamos entender de que es pasivo, es espontáneo, ¿cierto? Atraviesan libremente la membrana. En algunas condiciones puede aprovechar una gradiente muy bien. Exacto, no utiliza energía, espontáneamente atraviesa de afuera a adentro, de adentro a afuera. ¿Y qué podríamos decir de un transporte activo? Que principalmente requiere energía, requiere una ayuda para poder también. Muy bien. Entonces, es un esquema que nos muestra los dos principales tipos de la mirada macro, que es el transporte pasivo y el transporte activo. Como se ha mencionado, el transporte pasivo también tiene una diferenciación entre la difusión simple, ¿no?, que es la que atraviesa espontáneamente la membrana, está relacionado a gases, determinados líquidos, sobre todo agua, no solo agua, ¿no? En algunos casos puede requerir una gradiente de concentración que ya de manera natural, ¿no?, estimula el atravesar la membrana, pero también, si bien es cierto, hay que adicionarle alguna facilidad, como su nombre lo menciona, es un transporte pasivo. Existen estructuras, ¿no?, que facilitan, como su nombre lo dice, este intercambio de moléculas bidireccional intra y extracelular. Va a depender de las características de las moléculas para el uso de esas estructuras que facilitan, como su nombre le dice, la difusión. A diferencia del transporte activo, como ustedes muy bien ya lo han mencionado, requiere pues de una energía para incluso moverse en contra de la gradiente de concentración. Vamos a hablar de la difusión pasiva. ¿Cuál es la difusión simple? Es la que se mueve de mayor a menor concentración, es una forma de poder atravesar la membrana celular, y estas moléculas están relacionadas a agua, gases, oxígeno, que son moléculas liposolubles, ¿no? También la característica de las hormonas esteroideas es que son liposolubles y facilitan esa forma de transporte a través de la membrana celular. De la membrana, la comunicación extra e intracelular es bidireccional, como mencionamos, el agua y algunas moléculas gaseosas. Aquí nuevamente hablamos de la difusión facilitada, en que las sustancias pues se entrecruzan la membrana, pero con la ayuda de determinadas estructuras que generalmente son estructuras proteicas, que facilitan, como su nombre lo menciona, la transferencia de estas moléculas. Un ejemplo son los canales iónicos, sumamente importantes, porque dentro de los electrolitos, el sodio, el potasio, el cloro, son electrolitos importantísimos que mantienen un equilibrio hídrico en nuestro organismo, ¿no? Entonces, estos canales iónicos funcionan de manera permanente en atravesar bidireccionalmente estas moléculas. También existen estructuras proteicas denominadas proteínas transportadoras y que en los últimos tiempos se han conocido, se están estudiando porque tienen algunas de las variedades una relación directa con el síndrome metabólico, con la facilidad que tienen las moléculas de glucosa de ingresar a la célula. Cuando hay alteración de estas estructuras transportadoras denominadas GLUT, hay dificultad del ingreso de la glucosa a la célula y se presenta o se manifiesta lo que también vamos a repasar en el transcurso del curso, el síndrome metabólico, la resistencia a la insulina. Algunos lo mencionan o lo relacionan a un estado prediabético en los individuos.
Entonces aquí hay un ejemplo de qué ocurre en relación a las concentraciones en el entorno de una célula. Cuando el entorno a la célula tiene una tonicidad baja, o sea, hipotónica, el líquido, el agua comienza a ingresar a la célula, ¿no? Cuando hay un equilibrio, cuando la tonicidad es igual intra y extracelular, hay una transferencia mínima pasiva para mantener ese equilibrio. Y cuando tenemos un extravascular hipertónico con una concentración mayor, la célula trata de sacar agua para equilibrar esa concentración de solutos. Ustedes recuerdan, ha sido este año o el año pasado, el año pasado, ese caso sonado, triste que ocurrió en nuestro país en relación a la producción del cloruro de sodio que se comercializó de manera masiva en todo el país y que hubieron algunos eventos de muerte en personas que fueron por una diarrea, por un resfriado y recibieron ese suero. ¿Recuerdan? Sí. ¿Qué características tenía ese suero? Era un suero hipertónico, tenía grandes concentraciones, ¿no?, de cloruro de sodio. ¿Y qué pasó en el organismo de esas personas? Las células Las células detectaron de que había una cantidad de cloruro de sodio circulando y comenzaron a extraer el agua que tenían cada célula para poder liberar. Pero como la concentración de cloruro de sodio era extrema, las células comenzaron a morir porque se deshidrataban tanto que quedaban pues exhaustas. Y en el caso, ¿cómo se denominaba en el caso de los glóbulos rojos? Ya se exprimen tanto, drenación, porque se drenaron, empezaron la lisis, ¿no?, celular de los glóbulos rojos y obviamente la muerte de las células, en primer lugar del sistema nervioso, por eso que comienzan las convulsiones, la cefalea intensa, las hemorragias cerebrales, etc. Entonces, cuando hay una alteración en el medio interno, las células trabajan. Ahora, favorecen o no, se logra contrarrestar esa alteración, bueno, va a depender. Sin embargo, como vemos, nuestro organismo responde para tratar de equilibrar la alteración que se presentó. Muy bien, ese mecanismo es parte de la ósmosis. Muy bien, vamos a ver ahora, vamos a mencionar el transporte activo. El transporte activo, como también ustedes lo han mencionado, tiene la característica de movilizar las moléculas en contra de la gradiente de concentración. Y para ello, ¿qué moneda energética utiliza? El ATP. El ATP entra allí a jugar un rol sumamente importante. Existen dos variedades. El transporte activo primario, que maneja las bombas, que se denominan así las bombas, el sistema que maneja principalmente los electrolitos. Por ejemplo, aquí la bomba de sodio-potasio está trabajando incluso en contra de la gradiente de concentración. Entonces, en este intercambio ya hay, digamos, está establecido que cuando salen 3 moléculas de sodio, ingresan 2 moléculas de potasio. A diferencia del transporte activo secundario, que tenemos dos características, dos variedades. Una de ellas es que el Symport transporta 2 sustancias, pero en la misma dirección. Vale decir que puede transportar a la vez sodio y glucosa, que del extracelular ingresa al intracelular. El otro mecanismo es cuando se pueden transportar 2 sustancias, pero en dirección opuesta. Por un lado, una ingresa y la otra sale. Y se denomina secundario antiport. Cuando ingresan en la misma dirección 2 moléculas, se denomina transporte activo secundario Symport. El antiport, por ejemplo, en este esquema tenemos que sale calcio, pero entra sodio.
o sale hidrógeno y entra sodio. En el otro ejemplo, ingresan sodio y glucosa. Este es el mismo esquema con las dos características, el SYNFOR, entran las dos moléculas del extra al intracelular, y en el antiport una molécula ingresa y la otra sale. Y para ello, obviamente, utiliza el ATP. También, en algunos casos, en algunas condiciones, la membrana celular participa de manera activa en la transferencia, en el transporte de las moléculas. Cuando se quiere sacar al exterior la membrana misma, se, digamos, adquiere una forma de vesícula, y de esa manera las moléculas internas del intracelular salen hacia el exterior. Se ve esto en las hormonas. Las hormonas, cuando se producen en la célula, se conforman vesículas, atraviesan a través de estas vesículas, que son también parte de la membrana, el exterior al torrente circulatorio. Se denomina exocitosis. En el caso inverso, la endocitosis es el ingreso del extracelular de una serie de moléculas, partículas, etc. Una condición, una característica bastante importante que nuestro organismo, en nuestro sistema inmunitario funciona, es la fagocitosis. Cuando nos vamos a infectar por un virus, por ejemplo un resfriado, las células inmunitarias generan una fagocitosis de los virus para controlar, ¿no?, la infección. Cuando se trata de ingresar líquido, moléculas líquidas de líquidos, se llama pinocitosis. Y también existe otra modalidad de endocitosis que utiliza receptores, como en el caso de la molécula LDL del colesterol. Entonces, en la endocitosis, en el ingreso de las moléculas del extracelular al intracelular, existen modalidades dependiendo si es sólido, como las bacterias, si es un líquido, como el agua en algunas condiciones, o si necesita, además de formar la vesícula, de algún receptor. Miren, acá está la membrana con el receptor para ingresar la sustancia del torrente circulatorio al intracelular. En este mecanismo de transporte existen, pues, también entonces unas proteínas que forman parte de la estructura de la membrana celular y que facilitan este movimiento de las moléculas o de los iones en el intercambio, ¿no?, extra-intra o intra-extra, que se ocurre o que se presenta en las células. Sin embargo, hay, pues, una regulación, no es al azar, sino dependiendo de las condiciones que correspondan. ¿Cuáles son las proteínas de transporte principales que vamos a revisar? Y son aquellas que facilitan, pues, también el ingreso o salida de diversas moléculas. Proteínas de canal, ya hemos visto, ¿no?, los canales iónicos. Hay otros canales que son los que facilitan la transferencia de moléculas de agua, que se llaman acuaporinas. Hay unas proteínas transportadoras. Dijimos que en la membrana celular había unas estructuras denominadas GLUT, que casi específicamente manejan el ingreso y la salida de la glucosa de la célula. También aquí determinado tipo de bombas, cuando por gradiente de concentración más energía van en contra de la gradiente o van dos moléculas juntas, lo que hemos visto. Las bombas funcionan de esa manera y también utilizan unas enzimas, en este caso ATPasa, que es parte del ATP, o el transportador también de aminoácidos. Tenemos también proteínas de transporte en la sangre. Entonces hay una serie de moléculas que requieren de estas proteínas, como la albúmina. La albúmina es un gran transportador de una serie de moléculas, de una serie de partículas que conforman, por ejemplo, algunas hormonas. Algunas hormonas necesitan unirse a una albúmina para trasladarse
desde la célula de producción hacia el tejido o el órgano blanco. Internamente también existen estas proteínas que van a trasladar, ¿no?, internamente esas moléculas. En la estructura propia de la célula en el citoplasma, o miren el transporte después de las moléculas del citoplasma al núcleo. Por eso yo decía, esta cascada de señalización no solamente va del exterior al citoplasma, sino también puede llegar hasta el núcleo dependiendo de lo que se requiera en el estímulo celular. Existen una serie de vías. Esta señalización no es única. Vimos el ejemplo, ¿no? La acetilcolina funciona de una manera en el músculo cardíaco, funciona de otra manera en las glándulas salivales, etc. Entonces, dependiendo del órgano, el tejido, el sistema, hay una serie de vías con características diseñadas y determinadas para funcionar. Vamos a repasar algunas de ellas. Receptores acoplados a la proteína G intervienen en una vía, ya lo hemos mencionado, y en esta vía, esas proteínas G tienen como aliados en esta cascada de señalización los segundos mensajeros de los que hablamos. Ejemplo de ellos, el AMP cíclico, el inositol trifosfato o el diacilglicerol, moléculas sumamente importantes que vamos a ver enseguida. Los receptores tirosina quinasa también ya lo hemos mencionado. Estos activan la dimerización y se autofosforilan, o sea, ceden molécula de fósforo o reciben molécula de fósforo, intervienen en esta cascada específicamente para algunos procesos como procesos mitogénicos. La vía de señalización del calcio igual es un sistema, una cascada que incorpora en este grupo de señales al inositol trifosfato. ¿Para qué? Para liberar el calcio. Puede ser contacto directo de célula a célula, ¿cómo se llamaba? El notch, o que estaba dentro de qué clasificación? Glutamina. Muy bien, ¿no? Entonces, esta vía notch es la característica del transporte glutamino, del estímulo glutamino, de la comunicación, y que regula, por ejemplo, la diferenciación celular y tiene un papel importante en el desarrollo embrionario, ¿no? Está pues la célula multiplicándose, diferenciándose a partir de determinadas funciones, ¿no?, del embrión. Y también existe una vía como receptores nucleares. Esta vía responde, por ejemplo, a las hormonas, a determinadas hormonas, como el cortisol, estrógeno, vitamina D, y también forman parte de la regulación de expresión genética. Muy bien. Las proteínas, simplemente para mencionarlas ya, también la hemos visto. Los canales iónicos son poros pues, que facilitan, permiten el ingreso y salida de estos iones, de estos electrolitos, sodio, potasio, y se encuentran pues, en la membrana celular. Las acuaporinas específicamente casi están determinadas a facilitar el transporte de agua. Importante su presencia en las células renales, que están constantemente absorbiendo agua, eliminando agua. Entonces, la localización de estas proteínas para el transporte son de diferentes tipos y dependiendo del tejido o el sistema y la función que tengan, se encuentran localizadas, ¿no? Y estos transportadores facilitadores de los que hemos hablado, pues las permeasas relacionadas directamente a las moléculas GLUT, que como ejemplo característico es el transporte y el paso de moléculas de glucosa, sea torrente circulatorio hacia los tejidos, vale decir hacia las células, intracelular. Muy bien. Entonces, un repaso nuevamente, que tenemos estas proteínas de transporte, las bombas iónicas que utilizan las ATPasas, sodio-potasio, la bomba de calcio, que también es muy importante. El calcio interviene en muchas de las cascadas o de las vías de señalización. También hay una bomba de protones que facilita el intercambio de hidrógeno y potasio, dependiendo de las condiciones. Y como siempre dijimos que el ATP
forma parte de la facilidad de proporcionar la energía en este intercambio y en este transporte de moléculas. Los transportadores acoplados, ya también lo hemos mencionado, de tipo synport o antiport, el ingreso de las moléculas en la misma dirección o dos moléculas en direcciones opuestas, esa facilidad. Y aquí tenemos el resumen, ¿no? Los canales iónicos, las bombas de sodio y potasio, el transporte acoplado que comunica el medio intracelular con el medio extracelular. Además de estas proteínas que se encuentran en la membrana celular, también existen enzimas, una gran variedad de enzimas que tienen como función también colaborar, contribuir con ese transporte. Forman parte de las señales o las respuestas para el metabolismo, como dentro de la señalización celular y obviamente el transporte de esas moléculas. En algunos casos estas enzimas no solo están formando parte de la membrana celular, sino se pueden encontrar en la superficie de esta. Existen varios tipos. Hemos visto, o hemos mencionado hace poco, las ATPasas, las fosfolipasas son otras, adeninatos ciclasas, que ya la hemos visto en la clase anterior, la guanidociclasa, los receptores de tirosina, las proteínas GTPasas, las metaloproteinasas de membrana, etc. Hay una gran variedad, cada una de ellas con una función determinada para el accionar también en una circunstancia determinada. Vamos a hablar algo sobre las proteínas fosfatasas. Estas enzimas son sumamente importantes porque juegan un rol indispensable en la movilización de la molécula de fósforo. Elimina los grupos fosfatos y en este proceso o en esta reacción se llama desfosforilación. O también captan, adhieren una molécula de fósforo para un funcionamiento. Y esto se ve claramente cuando el ATP libera, ¿cómo se llama el ATP? Adenosin trifosfato. ¿Por qué? Porque tiene 3 fósforos. Entonces, para contribuir a una reacción, se desprende, ¿no?, de 1 o 2 fósforos, dependiendo de la circunstancia, y libera esas moléculas como parte de la energía. El proceso en que libera el fósforo la molécula, el sustrato, en este caso en el ejemplo, en el ADP para convertirse en ADP, se llama desfosforilación, lo estamos viendo acá, y es que se transforma del trifosfato en difosfato. En acción contrapuesta tenemos las proteínas quinasas, que son las que facilitan, colaboran en añadir un fósforo a una molécula determinada. En este caso, en muchas circunstancias, el difosfato recepciona una molécula de fósforo y se transforma en, si el difosfato recibe un fósforo más, El trifosfato. se transforma en trifosfato. Entonces, este es un mecanismo cíclico que hace que la molécula de adenosina se convierta en di o en trifosfato, interviniendo directamente en las reacciones diversas. Y esa participación de esta molécula es clave, pues, en el metabolismo en general de todo el sistema de nuestro organismo, en la proliferación celular como respuesta inmune, ¿no? De manera que constantemente se están produciendo estas reacciones y la alteración, la falla, la deficiencia en alguna de estas vías nos va a dar como resultado la desregulación, ¿no?, de la homeostasis y la manifestación de distintas enfermedades. Por ejemplo, el cáncer, la diabetes, los trastornos neurodegenerativos están siendo relacionados también a alteraciones a estos niveles. Entonces aquí tenemos un cuadrito de algunas proteínas fosfatasas, cuál es el sustrato principal de la estructura y cuál es el ejemplo de su función. Por ejemplo, la fosfatasa
de feniltreonina actúan pues sobre los residuos de feniltreonina y hay varios tipos, actúan directamente regulando el metabolismo y la proliferación celular. Las fosfatasas de tirosina eliminan los fosfatos desde los residuos de tirosina, también los hay en varios tipos y están como ejemplo relacionados al control de la insulina y a la señalización dentro de los receptores de tirosina quinasa que también ya hemos visto. Existen también unas fosfatasas de doble especificidad, o sea, actúan dependiendo de la condición con la serina, en el primer caso, o con la tirosina en el segundo caso. Estas fosfatasas también son diversas, de varios tipos, y actúan principalmente desactivando las cascadas de componentes mitogénicos. También existe otro tipo de fosfatasas relacionadas al inositol, que vamos a ver es un segundo mensajero. Entonces, estos segundos mensajeros pues, juegan un rol importante dentro de la cascada de señalización. Vale decir, inhiben, por ejemplo, en algunos casos la proliferación celular cuando pierden un fosfato, un fósforo dentro de su estructura. Vamos a ver la guía de los fosfoinosídeos. Los fosfoinosídeos están relacionados pues a la presencia, a la actuación, a la intervención de las moléculas de fósforo y representan una intervención importante dentro de la señalización, pero en la fase intracelular. Están activadas por la proteína G, vimos que la proteína G activa pues la guanosin difosfato, ¿no? Y ahí hay una transformación porque la guanosin difosfato también tiene moléculas de fósforo. Esta proteína activa estos receptores de tirosina para intervenir en las reacciones intracelulares. Se denominan y forman parte de los segundos mensajeros, formando inositol trifosfato, porque tiene 3 fósforos, se forma en el retículo endoplásmico y este mensajero se encuentra dentro de la cascada que funciona para la salida de calcio y la molécula de acilglicerol. Este mecanismo del movimiento de calcio está relacionada con el crecimiento celular, con la supervivencia, la migración de determinadas moléculas, como decimos, intracelularmente. O sea, desde una señal externa, internamente participa, los fosfoinosídeos participan como segundos mensajeros para la respuesta, en este caso, de liberación de calcio. ¿Cuál es el mecanismo de esta vía? Que también produce diacilglicerol. Vemos aquí el ligando que estimula la proteína G en esta fracción alfa-Q. También forma parte de la activación de los receptores de tirosina quinasa. Activan la fosfolipasa C, ¿no? En esta porción de la proteína G. Y a partir de la molécula del fosfatidiniloinositol 4,5 bifosfato, hay una reacción y se produce ya el inositol trifosfato y el diacilglicerol. El inositol va a tener el papel importante en la movilización de calcio y el diacilglicerol va a activar la proteína quinasa. Ahorita hemos mencionado de las quinasas. ¿Cuál es su función, su rol en relación al fósforo? Fosforilar, muy bien, la quinasa fosforila. ¿Y cuáles son las enzimas que desfosforilan? Las fosfatasas, muy bien. Entonces, en esa vía se activan las proteínas, obviamente si hay liberación de calcio, para contribuir a la contracción muscular, ¿no? O en el caso del diacilglicerol,
para la secreción de insulina en el páncreas. Entonces, este es un resumen, un esquema que resume lo que estamos mencionando. El inositol trifosfato, esta es su estructura, ¿no?, química a partir del difosfato, y es de la estructura química del diacilglicerol. ¿Cuáles son las funciones del inositol trifosfato? Que es la molécula importante, que es un segundo mensajero que hemos dicho y que funciona intracelularmente, es la liberación de calcio. Interviene en esa vía de liberación del calcio. También activa las proteínas que dependen, ¿no?, de esta liberación, y regula procesos, pues, por lo tanto, de contracción muscular, en algunos casos también como neurotransmisor, o también parte de las secreciones hormonales de algunas de ellas. Muy bien. Los transportadores GLUT. En los últimos años se ha avanzado bastante los estudios y se ha conocido las características, las limitaciones dentro de la estructura celular y las funciones que cumplen estas proteínas, ¿no? Pertenecen a la membrana celular y que facilitan, ¿no?, la difusión, principalmente algunas de ellas, como vamos a repasar, de las moléculas de glucosa en la membrana celular. Son esenciales en el metabolismo energético y en la regulación de la glucosa. Existen varios tipos, cada una está ubicada en un órgano, en células de algún órgano o sistema específico, y tiene también características de función específicas determinadas. Se ha relacionado el tipo, la variedad de GLUT4 con la diabetes mellitus o con el síndrome metabólico. La disfunción de esta proteína pues tiene relación bastante importante con la manifestación de la diabetes 2 o del síndrome metabólico. Existe mucha información al respecto. En el caso del tipo de GLUT 1 y 3, se han estado estudiando para producir moléculas farmacológicas que nos permitan un tratamiento contra el cáncer. Entonces, cada una de estas variedades de GLUT tiene una aplicación y una función determinada. Por ejemplo, aquí tenemos 12 de los 14 que corresponden a las variedades, y vemos que están ubicadas en el cerebro, en el hepatocito, también en el microcefalorraquídeo que va al cerebro, en el músculo y en el tejido adiposo, que es el GLUT4 que hemos puesto como ejemplo para la diabetes. Este otro está ubicado en el intestino delgado y en el hepatocito, también en los espermatozoides. Esta otra variedad, el 6, ubicado en el vaso, en los leucocitos, el 7 en el hepatocito, el 8 en el testículo, en el cerebro, el 9 en el riñón, en el hepatocito, en el páncreas, el GLUT10, también relacionado con alguna función, intervención dentro de la producción de la insulina, el GLUT11 en el núcleo del corazón, el 12 en la próstata. Entonces, cada tipo de GLUT está ubicada en la célula del órgano o sistema específico, obviamente, para funcionar como está diseñado. Acá hay un cuadrito que nos menciona los 5 GLUTs, diríamos, más resaltantes, con ejemplos de su función. El GLUT1 está en la barrera hematoencefálica, en los eritrocitos, y su función principal pues, es el transporte de la glucosa para que la glucosa ingrese a la célula. La célula nerviosa es una célula que se alimenta mucho de la glucosa, por lo tanto necesita una dotación permanente, regular, estable de este componente. El GLUT2, que está en el hígado, en el páncreas, que también es un sensor de glucosa para un transporte bidireccional. Ingresa a la célula y también sale de ella. En el caso del hígado, ¿no?, que también forma parte del metabolismo de los carbohidratos y que la glucosa es una molécula importante en ello. El GLUT3, que se encuentra en el sistema nervioso, también contribuye pues al transporte de la glucosa.
el GLUT4, el músculo y el tejido adiposo, volvemos a mencionar, ¿no?, la regulación por la insulina para la captación de la glucosa en este tipo de tejidos. El GLUT5, que se encuentra en el intestino delgado, ya maneja otra molécula, ¿no?, tipo fructosa. Entonces, como vemos, la proteína GLUT está ubicada dependiendo de su función en un órgano o en un sistema en particular para cumplir principalmente con la facilidad o el equilibrio de la glucosa intra y extracelular. Ahora nos vamos a centrar en los ionóforos, las moléculas que contienen o que tienen la capacidad de permitir el paso de iones. Estas moléculas son parte de la membrana celular que hemos mencionado en un inicio y facilitan pues como transportadores a estos iones a través de canales. Hay también varios tipos que están relacionados con el transporte o su función es el transporte de estos iones, como por ejemplo el potasio, otro tipo de iones, el calcio incluso, pero están relacionados también para cumplir esta función a moléculas farmacológicas. Entonces, a determinados medicamentos, estas moléculas que facilitan el paso de iones determinados que contienen los medicamentos, ¿no?, utilizando esa facilidad y esta característica propia del fármaco, la presentación de iones para ingresar a las células del espacio intracelular. Entonces, están relacionados a la parte terapéutica. Como hemos dicho, nuestro organismo, la función principal, el objetivo, la meta es el funcionamiento para mantener un equilibrio. Y este equilibrio, ¿no?, incluyendo el equilibrio químico del que estamos hablando, requiere como condición un balance, ¿no?, entre todo lo que se produce, todo lo que se consume, la energía que se genera, la energía que se utiliza para mantener lo que denominamos la homeostasis. Nuestro organismo esté funcionando ok en todo. Sin embargo, hemos mencionado que hay muchos momentos de manera natural, hasta fisiológica, en que va determinado órgano o sistema funcionando más, otro funcionando menos. Por ejemplo, en el momento del sueño, ¿no?, cuando estamos durmiendo, también cambia el funcionamiento de nuestro organismo. Hay determinados tejidos, determinadas células que también están, ¿no?, digamos, en una condición estática. Hay otras células que están trabajando, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es difícil mantener un equilibrio permanente de manera constante. Sin embargo, existe un flujo constante, pues, de la energía que se está movilizando para tratar de mantener este equilibrio. Por ejemplo, la glucólisis, la respiración celular tiene que estar de manera permanente, ¿no? Si nos falta el ATP, imagínense, ¿no? Nos falla el corazón, nos da calambre, nos cae mal la comida, las enzimas no se han producido, ¿no?, etcétera, etcétera. Ya presentamos una serie de sintomatologías. Entonces, la conversión de la glucosa es de manera permanente, 24/7. La síntesis y la degradación de proteínas también constantemente se están, ¿no?, nuestro proceso de catabolismo es también permanente y el anabolismo, contraposición, también está produciéndose o funcionando de manera permanente. La regulación del pH celular, nuestro pH tiene que estar estable. Si hay alguna alteración, vamos a hacer acidosis, alcalosis, va a haber un desequilibrio en el bicarbonato, eso jala un desequilibrio en la concentración de CO2, etc. Entonces, es una desregulación del funcionamiento general de nuestro organismo. Por lo tanto, existen sistemas, ¿no?, que están trabajando 24/7 para tratar de alcanzar esta homeostasis. También se sabe que hay algunos factores que afectan
de manera más evidente este funcionamiento de equilibrio. Por ejemplo, cuando las concentraciones o el transporte de las células o la actividad enzimática no está equilibrada, ¿no? Estas concentraciones se alteran por X razones, influye en el funcionamiento de equilibrio de nuestro organismo. Cuando las enzimas, la actividad enzimática en general también está incrementada por una razón, hay una alteración del equilibrio. Hemos puesto el ejemplo de la digestión, ¿no? Si no producimos enzimas o si están las enzimas produciéndose en mayor proporción, obviamente el equilibrio en nuestro organismo se altera. Si hay alguna condición en que nos falta ATP, o sea, falta la energía celular, entonces, ¿no? Como consecuencia, también hay un desequilibrio en el funcionamiento en general. Gradientes electroquímicos, o sea, cuando el transporte de iones se produce por alguna condición en más o en menos, se presenta un desequilibrio. En situaciones incluso fisiológicas, por ejemplo, si nos cambia la temperatura por X razones, también, ¿no? Hay un cambio en el equilibrio, en la homeostasis, y se manifiesta por algunos signos, ¿no? O el pH de la sangre, nuestro pH en general se modifica. Hacemos mucho ejercicio, nos deshidratamos, hay alguna alteración, ya no hay un equilibrio. Tenemos fiebre, hay un desequilibrio, ¿no? De todos los componentes que funcionan para buscar la homeostasis orgánica. Entonces existen muchos factores también en contra de la búsqueda permanente de nuestro organismo de buscar el equilibrio. Vamos a hablar de este potencial del fósforo, ¿no? Que es la molécula importante que forma parte de la estructura del ATP. Este potencial de transferencia, o sea, que es una molécula que fácilmente se desprende, como hemos visto en los ejemplos, en el caso del ATP se desprende una para intervenir en una reacción que genera la necesidad de esa molécula de fósforo. Entonces, esta molécula tiene esa capacidad de transferirse fácilmente de un componente a otro. En el ATP, que es el trifosfato, sin trifosfato, que lo vimos también que actúa intracelularmente como parte de la actividad de la proteína G, el sin trifosfato, la fosfocreatina, ¿no? Son tres moléculas o tres componentes que fácilmente intercambian, ceden o reciben este grupo de fósforo para formar parte de las reacciones en los diferentes metabolismos que tenemos en nuestro organismo, pero con la función de mantener pues, el equilibrio de las células distintas en los órganos o tejidos. Cuando transfiere una molécula de fósforo, está también transfiriendo energía. Esa energía, ya la hemos repasado, tiene pues función directa en una serie de reacciones. Ejemplos dentro de lo que son las señales en las neuronas, el crecimiento celular, el mismo metabolismo de las diferentes moléculas y componentes de la dieta. Entonces, el ejemplo más característico es que este ATP cede un fósforo, lo deja libre, y en este momento en que se desprende de una molécula, genera energía, la energía que se libera, y esta molécula de ATP se transforma en ADP. Pero también esa molécula tiene la capacidad de nuevamente recepcionar una molécula de ATP y volverse o convertirse nuevamente en ATP. Entonces, este ciclo se realiza de manera permanente, de manera constante, y vamos a ver qué favorece o qué es lo que se aprovecha de este ciclo. Aquí tenemos también otro ejemplo, ¿no?
que son parte de segundos mensajeros, ¿no? Esta movilización, diríamos, de la molécula de fósforo. Una quinasa transporta una molécula desde el ATP, dejándola libre para formar el ADP. En el caso de que la serina se adhiere a una de fósforo, se transforma en fosfoserina. En el caso de la treonina, que se adhiere una molécula de fósforo, se forma la fosfotreonina. La proteína fosfatasa, ¿qué función tenía en relación al fósforo? Le retiraba, ¿no?, una molécula de fósforo. Muy bien. ¿Y la quinasa? Añade fósforo. Entonces, este es un ejemplo de cómo es el circuito y cómo se realiza permanentemente. ¿Por qué? Porque el ATP transporta la energía, como hemos dicho, y este grupo fosfato y este intercambio de manera permanente es de la pieza angular de la generación de la energía. O sea, hay una fosforilación de las proteínas con estos sistemas, con estas reacciones, en la señalización celular, en las enzimas quinasas que transfieren los fosfatos a las proteínas, ¿no?, como el ejemplo, y forman parte del metabolismo, de la glucólisis, para generar, en donde se necesita energía, ahí están todas estas reacciones y estos componentes y las enzimas que permiten esa transferencia, ¿no? Las quinasas están esperando recibir en esta porción química las moléculas de fósforo para el funcionamiento que corresponde a la intervención que corresponde. Entonces vamos a hablar sobre la adenosín trifosfato. Repetir nuevamente que es la molécula energética de la célula y su función principal es transferir energía en todos los procesos que significan el funcionamiento de nuestro organismo y que son, por supuesto, vitales. ¿Cuál es la estructura del ATP? El ATP se estructura por una fracción, una porción de adenina, una porción de azúcar ribosa y una fracción que une al grupo fosfato. La adenina o base nitrogenada, porque contiene moléculas de nitrógeno, la ribosa o el azúcar, ¿no?, que tiene estos aristas hidroxilos, y los fosfatos, ¿no?, que corresponde a la unión de las distintas moléculas de fósforo adosadas entre sí. Cuando se rompen los enlaces del fósforo es cuando se libera la energía. Ese es el momento en el que se obtiene la energía libre para acoplarse a una reacción determinada. Profesora, Sí. el ATP es un ácido nucleico. ¿Qué es el ATP? Fosfato. Es parte. Es parte. Este ciclo hemos dicho que es permanente. Estamos liberando fósforo, recepcionando fósforo como parte de las reacciones de todas del sistema en general, constantemente. Entonces aquí volvemos a mencionar y volvemos a mostrar la estructura y ya aquí describimos el tipo de enlace que une la ribosa a las moléculas de fósforo. Es un enlace fosfo-ester. A diferencia del enlace que une entre sí las moléculas de fósforo, que son enlaces fosfoanhídridos. Tomamos la denominación de adenosín monofosfato cuando contiene solamente una molécula de fosfato. Y hay condiciones en que como una molécula de fosfato cumple una función determinada. Ya van a ver cuando repasen los ciclos metabólicos. O en otros momentos, cuando tiene dos moléculas de fósforo o fosfato, se denomina adenosín bifosfato.
Igualmente, si se ha incorporado una molécula más de fosfato, ya se convierte en cis, y entre ellas es el enlace fosfoanilidro. A diferencia del enlace que une esta porción de fosfato con la respiración celular es la que requiere, ¿no?, ciclo especial que se produce en las mitocondrias que requiere de ese ATP de manera permanente. Dijimos que la energía no se crea, no se destruye, sino se transforma. Constantemente, esta molécula se va transformando en mono, en di, en tri, nuevamente regresa al pi, al tri, etc. Según la reacción que se requiera y según la vía en la que esté presente. Es importante, porque debe ser recalcado, los enlaces, el tipo de enlaces que se encuentran en cada uno. Y aquí hay una comparación de las características de estos enlaces. ¿Y por qué tenemos que diferenciarlos? Por la función que cumplen. Entonces, en el enlace fosfoéster es el grupo fosfato que se une al grupo hidroxilo de la ribosa, o sea, del azúcar. Este tiene la diferencia con el enlace fosfoanhídrido, que es el de los fosfatos, que se une pues estas moléculas sin intervención de otro compuesto, o sea, entre ellos. Fósforo-fósforo es el enlace fosfoanhídrido. Fósforo y azúcar, ahí es otro tipo de enlace, el fosfoéster. El ejemplo típico del enlace fosfoéster es el ATP, porque el grupo fosfato está unido al azúcar con ese enlace. En el ATP se unen 3 moléculas de fósforo, entonces la unión entre ellos es de tipo fosfoanhídrido. ¿Y cuál es la diferencia principal, la característica principal de estos dos tipos de enlace? Es en relación a la energía que almacena. Cuando se desacopla todo el grupo fosfato de la molécula de azúcar, este enlace libera una energía en poca cantidad. A diferencia del fosfoanhídrido, en este enlace, que es el que une las moléculas de fosfato entre sí, este es el enlace que libera una gran cantidad de energía cada vez que se desagrega entre sí las moléculas de fosfato. Entonces, cuando se rompen esas cadenas, este enlace fosfoéster no libera tanta energía, a diferencia del fosfoanhídrido, que sí libera una energía bastante alta y obviamente necesaria en los distintos procesos. Entonces, por eso es que si el proceso, la reacción necesita mucha energía, el ATP libera el fosfato porque está liberando gran cantidad de energía que necesita esa reacción, esa fase metabólica, etc. ¿Cuáles son las funciones y el rol biológico del ATP? Energía, pues va a proporcionar, va a ceder, va a donar energía en los diferentes procesos metabólicos de nuestro organismo. Por ejemplo, en la síntesis del ADN, ahí la pregunta, ¿no?, tiene mucha relación obviamente con los ácidos nucleicos, la síntesis del ADN, del ARN, de los lípidos. En el catabolismo, ¿no?, ¿el catabolismo usa energía o libera energía? El catabolismo libera energía, el catabolismo está regalando energía porque está desagregando las moléculas grandes en moléculas con características especiales y pequeñas para que lo usen. ¿Cuál es el proceso contrario? El anabolismo. Entonces el anabolismo está esperando la energía que le proporciona el catabolismo para construir ya las proteínas complejas que necesitamos y todas las estructuras que nuestro organismo requiere. Muy bien. Luego también forma parte de un trabajo mecánico, vale decir
impulsa ciertos movimientos celulares, porque interviene, por ejemplo, en la contracción muscular, en el movimiento de los cilios, en algunas células que tienen cilios. ¿Qué células, de ejemplo, tienen cilios? ¿Perdón? El aparato respiratorio. El aparato epitelio respiratorio. Nos entra una partícula inmediatamente, ¿no? Los cilios tratan de eliminar la partícula. Ya acabando de También funciona el ATP como un transporte activo de moléculas. Permite el transporte a través de la membrana. Claro, interviene en la señalización y todo ello. Y también interviene ¿qué? En las bombas, hemos visto, ¿no? En el transporte activo. ¿Por qué? Porque está ahí presente. También interviene en la endocitosis, en la exocitosis, en el ingreso de las moléculas o el egreso a través de las vesículas, ¿no? Y también, pues obviamente, forma parte de la cascada de señalización celular, porque es una molécula señalizadora. Activa la proteína quinasa, interviene en la comunicación entre las neuronas, etc. Compuestos ricos en energía son las moléculas pues, que almacenan esta energía y la transfieren a través del grupo fosfato que hemos visto. Están interviniendo en muchos procesos metabólicos y en general en la regulación de la actividad celular. Estos son muchos de los compuestos que tienen los grupos fosfatos, que es lo que le da la energía que corresponda, ¿no? La ATP, la guanosina, acetil-CoA, la fosfocreatina, la glucosa 6-fosfato, estas coenzimas que ya hemos visto, de la nicotinamina o de la flavina. Volvemos a repasar que la fosforilación de ADP en ATP, ya hemos mencionado que es cuando se añade pues, al ADP una molécula de fosfato, que sirve para el almacenamiento y la transferencia, obviamente, de la energía, que también hemos visto, y existen dos tipos. Cuando es a nivel del sustrato, o sea, directamente en la reacción metabólica es donde se produce esa reacción. Ejemplo de ellas es el ciclo de Krebs, la glucólisis. En ese momento es que se produce ese añadido de una molécula de fósforo, o también en la reacción oxidativa. También vimos en la clase anterior, ¿no? Cuando es una reacción oxidativa y cuando se reduce, es una reacción de reducción. Principalmente es en la cadena de electrones y se produce dentro de la mitocondria. Esa energía también impulsa la bomba de protones que hemos visto, ¿no? Y genera una gradiente, funciona activando una enzima, la tetrasintasa, que forma parte pues, de esa conversión, de transporte de un fósforo a otra molécula para formar desde el difosfato al difosfato. Muy bien, todas las energías desde siglos pasados han sido valoradas, importantes, pero la voluntad es más que la lógica, más que todo. Muy bien, estudien.